Y vamos a estar hablando mucho de la familia, ¿no? O sea, cuánto le puede dar uno la familia para la generación de hábitos, ¿no? El peso que tiene la familia como tal y los amigos también. Porque esos malos hábitos se pueden pegar, al igual que los buenos. Pero por eso es tan importante el entorno en el que nosotros convivimos. Buen día a todos nuestros queridos amigos en Haz que Suceda, Enciende tu Mente. Estamos hoy nuevamente acá para una nueva edición, un nuevo capítulo y que traemos cosas nuevas, un nuevo tiempo, un nuevo compartir. Hola Renato, qué bueno volverte a ver siempre. Margarita, es un gusto compartir con ustedes este Hola, tiempo. Un momento ¿Qué tal, mi Margarita? agradable. ¿Cómo han estado? Bien, César, gracias. Buenos Sí, días, sí. buenas tardes. ¿Verdad? La verdad es que ha sido un tiempo muy fascinante, de mucho aprendizaje en Haz que Suceda. Tratamos de que cada día nuestra mente esté encendida, esté conectada en cosas nuevas, nuevos accionarios, nuevos caminar, que realmente nos ha llevado a construir nuevos hábitos. Y no es la excepción, ¿verdad? Que hemos estado hablando de hábitos atómicos de James Clear. Y pensarás que de alguna manera, pues vamos despacio, pero creemos que es necesario el tiempo que le hemos invertido a este libro. No sé qué opinan ustedes, cómo se han sentido con las visitas de James Clear a sus vidas. Bastante bien, vamos avanzando. Creo que desde que iniciamos el año pasado a leerlo, ya ahorita ya llevamos el año pasado fue, ¿verdad? Sí, A finales del año. Un tiempo a estar discutiendo. Ya el tiempo ya no lo sentimos, pero muy enriquecedor, con bastantes cosas que hacer. Todavía seguimos aprendiendo, pero bastante bien. Fabuloso. Pues la verdad es que a mí me ha gustado mucho compartir estas nuevas ideas que tenemos con Renato, entre las muchas actividades que llevamos, pues, creo yo que nos han funcionado. Y James Clear, trayendo lo que hemos platicado anteriormente, nos muestra cómo lograr que un hábito se convierta en irresistible, que fue algo que hablamos las sesiones pasadas. Tus queridos amigos, también vimos cómo esa necesidad de tener un circuito bien definido que se convirtiera en un proceso para generar aquel impulso de algo fabuloso que es la dopamina, que lo discutía con pues, algunas personas, especialmente con algunas psicólogas, y me indicaban los momentos propicios para generar dopamina. Y la verdad es que cuando todo está en el anhelo, una vez alcanzas la respuesta o la recompensa, ya el nivel de dopamina baja, pero el nivel de dopamina mientras estás en el anhelo se mantiene a la máxima generación, ¿verdad? Y ahí vimos en las sesiones anteriores cómo los picos de dopamina de una manera se van elevando, cómo ese nivel de dopamina nos genera esa creación de los nuevos hábitos, ¿verdad? También vimos pues, anteriormente pues, cómo usar la acumulación de tentaciones para hacer que un hábito sea más atractivo. Hoy, por ejemplo, Renato muy cordialmente nos trajo una bebida muy suculenta y fabulosa, y la verdad es que nos hacía ahí tomárnosla y todo, pues no la mostramos por la publicidad, ¿verdad? Pero la verdad es que es muy deliciosa, es una bomba rica en calorías, Cargada de azúcar. Pero tuvimos el esfuerzo y el hábito de tenerla ahí, ¿verdad? Permanente. Pero muchas gracias, Renato, la verdad es que siempre muy cordial y todo, ¿verdad? Y entonces, pues en este contexto hemos estado fundamentalmente que la acumulación de hábitos y las tentaciones de buena manera nos pueden hacer crecer en la creación de los mismos. James Clear la verdad es que lo analiza fuertemente, ¿verdad? Pero partiendo de eso, hoy tendremos un panorama pues siempre dentro de esta segunda ley de hacerlo atractivo, y vamos a estar hablando mucho de la familia, ¿no? O sea, cuánto le puede dar uno la familia para la generación de hábitos, ¿no? Nosotros somos una familia de trabajo, somos una familia de buenas relaciones, y eso nos va a llevar de una manera, pues vamos a más adelante hablar un poco de lo importante que son todas estas fuerzas seductoras sociales que se dan, cómo la conformación social a veces nos lleva a la toma de decisiones, y de dónde provienen todos esos anhelos, cómo reprogramar tu cerebro y toda esa parte fundamental. Bueno, sin más que decirte, pues quisiéramos empezar el día de hoy. La verdad es que en Haz que Suceda, Enciende tu Mente, lo que queremos darte son herramientas muy puntuales. Pues bueno, Renato y Margarita, bienvenidos a un nuevo capítulo. Gracias. Nuestra audiencia va a estar ahí presente pensando, bueno, ¿qué me irán a recomendar?
reflexionar el día de hoy, ¿verdad? Pues bueno, Margarita, ¿qué le quisiera usted recomendar a nuestra gente en el papel de la familia, verdad? Ay, tantas cosas. ¿Sí? No, principalmente quisiera contarles lo que la visión que en este caso James Clear tenía acerca de este tema que es tan importante, el peso que tiene la familia como tal y los amigos también, porque los amigos al final de cuentas forman parte de nuestro círculo y son nuestra familia elegida. Claro. Así muchas veces pues hemos escuchado eso. Y es que en el libro trata, me pone un ejemplo James, de un hombre en 1965, un hombre de una nacionalidad húngara que se llamaba Laszlo Polgár. Él tenía un lema que a mí me llamó la atención. Decía él: un genio no nace, un genio se entrena y se educa. Él no creía mucho en eso de que uno tiene el talento innato. Él decía, hay que trabajar duro para lograr tener ese talento. Pero no vamos a discutir esa parte porque yo tengo mis diferencias. Sí, hay talentos natos y hay talentos que sí hay que trabajar un poquito más duro. Él lo que decía es que este señor, ¿verdad? Este ejemplo que ponía de este señor de nacionalidad húngara, es que él puso en práctica un hábito a sus hijos. Él tenía 3 hijos y una esposa que era maestra, que también creía mucho en la instrucción, es decir, obviamente los dos apoyaron el hábito que les voy a contar. Y entonces Laszlo decidió que el ajedrez, el juego de ajedrez que ustedes conocen, podía ser un campo apropiado para poner en práctica un experimento acerca de un plan que tenía. Digamos, los niños desde muy pequeños se educarían en casa, nada más. Imagínense en esa época. Ahorita uno dice, educas homeschooling, está bien, pero en el año 1965 o 67, por ahí, es como, ¿y él qué le pasa? Eso no rompía los esquemas convencionales. Sí, entonces él, imagínense, y teniendo la mentalidad de que había que trabajar duro para lograr desarrollar habilidades que le ayudaran a sus hijos, en este caso. Entonces, en esa época pues era muy raro, ¿verdad? Que alguien dijera, voy a educar a mis hijos en casa. Y máxime que colocando un juego que es el ajedrez, que no es tan sencillo. Claro. Entonces, primero pues los niños empezaron a jugar entre ellos de manera constante y entre ellos había una competencia sana y digamos, en pocas palabras, sus vidas se iban a dedicar al ajedrez. Porque él creía en el ajedrez y consideraba que era un juego que podía potencializar su desarrollo IQ, ¿verdad? Entonces tenía una hija que se llamaba Susan, que a los 4 años ya podía derrotar a un adulto. Imagínense a los 4 años. Cuando a los 4 años hoy en día, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los niños de 4 años? Están jugando, pero están viendo más con el teléfono. Si hoy en día le damos esto a los niños y ellos ahí están y ahí se entretienen, ¿verdad? Entonces, bueno, pues para los hijos de este señor no, ¿verdad? Sofía, la hija de en medio, lo hizo aún mejor. A los 14 años era la campeona del mundo. Y unos años después se convirtió en una gran maestra como su mamá. Después la última hija, Judith, la más joven, fue la mejor de todas. O sea, como quien dice, de la mayor a la menor fue como el crecimiento. Perfeccionando el hábito, ¿verdad? A los 5 años ya podía derrotar a su papá, ¿verdad? A los 12 fue la jugadora más joven en entrar a la lista de los 100 mejores jugadores del mundo de ajedrez. ¿Te puedes imaginar? Pero ya me imagino esa presión que habrá hecho su papá. Claro. No, de hecho a las niñas, contaba en el libro de que a las niñas les gustaba jugar el ajedrez, incluso ellas pedían eso. Entonces yo me imagino que el papá, lo que hemos hablado en episodios anteriores, es que este hábito lo logró con unas bases tan atractivas que logró en sus hijas poder seguir perfeccionándose, y eso definitivamente el ajedrez ayuda y desarrolla muchas habilidades. Entonces lo hacían atractivo y placentero, y eso es lo que pues trata el capítulo, ¿verdad? Que realmente la familia, los amigos que nosotros tengamos,
¿qué hábitos tenemos con ellos? Pónganse a pensar ahorita. Ustedes imagínense cuando están con sus amigos, cuando se juntan, ¿cuál es el hábito común que hacen? Digamos, empiezan a, no sé, a contar chistes, es un hábito, Claro. o no sé, a ver una película, o comer algo, o pedir algo de comer. ¿Qué hábito tienen? O con su familia. ¿Qué hábito tienen con la familia normalmente en casa que ayuda a desarrollarse, a ser mejores personas? Puede ser, no sé, leer un libro en común, puede ser hacer un cineforum, a veces se hacen. Uno tiene que descubrir qué hábitos son los que uno tiene, pero para ser mejores personas, o cómo me estoy construyendo como persona para que ese hábito me esté ayudando hoy en día. Entonces a mí me dejó claro que el ajedrez es un buen hábito. Entonces empezamos a jugar la próxima vez. No, pero muy interesante. Claro. Y la verdad es que yo quiero compartirles una experiencia de los hábitos en familia, porque tanto la familia como los amigos pues, ayudan a la formación de esos hábitos. Yo soy el menor de 8 hermanos. Ya se imaginan el nivel de tolerancia y de sobrevivencia que tuve que tener con 8 hermanos. El consentido era. En aquel entonces, hoy en día, pues hay en casas que son 4 los miembros, hay 4 televisiones, una habitación cada uno. Sí, no era sí, así cambia. antes. Cuando No. yo era un niño, pues sí, tal vez 2 o 1 en cada habitación, pero había una única televisión. Y esa televisión había que buscar la forma de cómo ponerse de acuerdo todos para ver un programa atractivo. ¿Cómo hacías? Entonces, en esos niveles de donde hay muchos hermanos y todos, nos generan algunos hábitos o algunas destrezas. Por ejemplo, en mí mucho la forma de socializar y poder ganar a través de la relación, más que de... Y siendo el menor, tenía la menor fuerza para lograrlo. Entonces tenía que acudir a la empatía, a otras habilidades. Por ejemplo, A negociar. A negociar. Te hago la cena a cambio de... Desde ¿verdad? pequeño era negociar. ¿Verdad? Te hago la cena a cambio de, ¿verdad? Te preparas. Pero recuerdo que había una que aún tengo yo hoy. A veces cuando estamos en una reunión familiar o algo así, yo como muy rápido. Y tal vez es un mal hábito comer muy rápido. Pero lo tengo desde pequeño porque o comía rápido Me quitaba la comida. pues sí, porque el pan al canasto, así el canasto al centro, si no comías pronto, cuando metías la mano ya no había. O si querías servirte más, ya no te podías servir más porque tus hermanos ya se habían servido. Y yo era el menor, entonces era un poco difícil, pero entonces aprendí a comer rápido. Cabal ayer teníamos un tiempo en familia y yo comía un poco rápido. Entonces, ¿qué rápido comes? Y pues ya tengo más de 50 años y han pasado más de medio siglo y sigo comiendo rápido. Pero probablemente sea un mal hábito a la velocidad en que yo como, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a desaprender? Pues teniéndolo consciente, ¿verdad? Con el nivel de conciencia. Entonces, la familia muchas veces, como usted lo decía, Margarita, nos ayudan a construir esos hábitos. Los amigos, pues con Renato tenemos mucho tiempo de ser amigos y creo que nos hemos aprendido a construir algunos hábitos en común, ¿verdad? Que de alguna manera, pues él entre la forma de enseñarnos cómo funcionan los audiolibros, cómo él nos comparte muchas veces algunos TikTok por ahí, algunos videos por ahí, audiolibros por acá, y me has generado a mí ese hábito en mí de escucharlo. Antes encendía la radio, y ahora les cuento, ya no enciendo la radio, ¿no? Es un buen hábito que un amigo me ayudó a formar. Entonces, es donde el papel fundamental que juega la familia y los amigos en la formación de los hábitos, ¿verdad? Pero con Renato compartíamos un poco de la fuerza seductora que tienen las normas sociales, ¿verdad, Renato? O sea, cómo esas fuerzas seductoras que hay en el ambiente social, compartíamos antes de que estuviéramos acá con ustedes, amigos, acá en las que suceda, enciende tu mente. Hablábamos de aquellos fenómenos sociales que se dan, ¿verdad? Aquellas formas seductoras que el mundo nos pone a disposición. Pero Renato, ¿cómo podrías tú ampliar esta parte? Pues para comenzar quiero aclarar de que nosotros somos 50% a nuestros padres, 25 a la mamá y 25 al papá, o diferentes proporciones, pero 50% a nuestros padres, 25% de lo que hemos ido aprendiendo en el colegio, en la calle, en la universidad, y solamente 25% de lo que realmente somos nosotros, de lo que nosotros hemos aprendido, de cómo tomar una situación. Y este estudio se generó de gemelos idénticos que se dieron en adopción. Uno se quedó con los papás
y el otro lo sacaron de Estados Unidos. Entonces, en ese estudio fueron investigando las reacciones que tenía cada uno de los hijos y se dieron cuenta que a pesar de que no crecieron, no se conocieron, 50% eran similares. Y dijeron, ese 50% es genética, viene de los papás. Claro. El otro es el entorno, lo que platicamos. Claro. Por eso es tan importante el hecho de estar en un entorno adecuado. Yo hasta ahora puedo entender aquella frase que dice, el que con lobos anda, aullar aprende. Claro, Sí. claro, así es. Y James lo comenta en su libro, dice, un lobo solitario se muere, pero un lobo que pertenece en manada sobrevive. Porque tenemos que tener ese sentido de pertenencia y estar bien con la comunidad para nosotros poder sobresalir. Sobre lo que dijo Margarita de la historia de las ajedrecistas, se les preguntó si ellos tuvieron una infancia muy dura. Dice que no, que fue algo contenta, fue satisfactorias. Dice que a veces se acostaban tarde y le dicen, mija, ¿por qué te tiene despierto el juego? No, dice, el juego me tiene despierta a mí, porque tenía todavía en su cerebro ese anhelo de querer terminar ese juego de ajedrez. Entonces es tan importante estar bien con la familia, porque también las personas que dice, parte del estudio es que si una persona, tenemos un par de amigos, uno de ellos tiene sobrepeso, tiene un 30% de posibilidad de que su amigo también padezca de sobrepeso. Claro. Porque esos malos hábitos se pueden pegar, al igual que los buenos. Pero por eso es tan importante el entorno en la que nosotros convivimos. Así como aquí, en Haz que Suceda, ¿qué sinergia, qué estamos haciendo nosotros? Estamos construyendo lazos fuertes, estamos teniendo una cultura de lectura. Al leerlo y quererlo compartir es un aprendizaje totalmente diferente. Estamos siendo mejores personas solo por lo que estamos haciendo aquí. Y la idea es eso, transmitirlo y para que la gente crezca y que encienda su mente para poder crecer también ellos y ser luz en sus casas. Fabuloso. Pero por eso es tan importante estar bien. ¿Sí? Sí, y a mí me llama mucho la atención esta parte, porque la noche yo tuve una reunión familiar, frente a mi esposa, mis hijos, y hablamos de un tema muy importante. Hablamos de el no comer cosas que nos hagan daño. Entonces la familia es muy importante. Entonces, yo le decía a mi hija, cuando vas al súper algunas veces con tu mamá o algo, traes, voy a decir, hojuelas de maíz o algo así, por no hacer publicidad a las marcas que trae, y está disponible ahí. Entonces de repente ella viene y se levanta y lo agarra como un snack y se lo anda comiendo, aunque es maíz con poca sal, controlado, poco gluten, pero al final pues tiene muchos componentes, ¿verdad? Que de alguna manera hacen daño a la salud. Entonces yo les decía anoche, en uno de los cambios que tenemos que hacer para que la familia se convierta en un pueblo, miren, ¿por qué no hacemos eso? Yo necesito que ustedes hagan lo siguiente, dejen de comprar eso, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que uno quiere que sucedan, pero no las forzamos a que sucedan. Esperamos que el otro haga el cambio o esperamos que suceda, es que yo quisiera que. No, hay cosas que en la vida no van a suceder si no las pides específicamente, ¿verdad? A mí hasta me gusta una parte de la Biblia que dice, hay personas que no reciben porque no saben pedir, ¿verdad? Y entonces, a veces queremos que Margarita haga algo, pero no se lo digo. A veces yo quiero que Renato intuya algo, pero no se lo digo. A veces voy con mi esposa y quisiera algo, pero no se lo pido. Queremos que surja espontáneamente. Qué bueno si lo logramos. Pero cuando no, pide el cambio. Yo pedí ese apoyo, mi familia. Yo fui muy puntual y específico. Miren, ya no compremos esas cosas. Y eso me va a ayudar a mí, personalmente, para salir adelante, tener un mejor estilo de vida, salud, y estoy tratando de hacer esos cambios significativos, ¿verdad? Lo que mencionaste era también el tema del sofá. Uno puede tener un sofá y generar un anhelo diferente en nosotros y en cada uno. Porque si uno lo mira, dice, qué rico las palomitas, o sentarnos los snacks, prender la tele, relajación. Entonces, si miro el sofá, puede despertar eso en mí. O si no,
Si yo utilizo ese sofá para sentarme y leer, cada vez que lo miro voy a decir, mi momento de lectura. Claro. Por eso es tan importante tener ese inventario de hábitos para poderlos realizar, en qué momento quererlos hacer. Y si no, cambiarle el uso. Si yo lo uso para comer y ver algún programa de televisión, entonces ya está nombrado ese lugar para eso. Si quiero leer, va a ser muy difícil que yo asocie ese lugar con leer. Tengo que escoger otro sillón y nombrarlo. Este va a ser mi sillón de lectura, para que yo cuando me siente ahí, automáticamente jale el libro y lo pueda leer. Claro, claro. Sí. Y como tener disponible las acciones, ¿verdad? Entonces, la verdad es que es una fuerza seductora, las normas sociales, la familia, los amigos, que de alguna manera nos hacen, pues, crecer, como decía, ¿verdad? Cuando nos juntamos con una serie de lobos, pues vamos a aprender a aullar, ¿verdad? Sí. Pero los buenos hábitos se contagian, los malos hábitos también. Sí. Si nos juntamos con personas que de una manera son puntuales, son responsables, nos va a pasar lo mismo. Pero si nos juntamos con personas, este grupo trata de ser puntual, responsable, trata de comer sano, este grupo trata de salir adelante en los negocios, y todo eso se contagia entre nosotros como comunidad que somos, ¿verdad? Eso te va a ayudar grandemente la fuerza seductora que tienen las normas. Margarita, ¿querías opinar? No, decir que lo que decía Renato, cómo puede uno integrar ese hábito para ahí sí que no sabotearnos, porque a veces uno, por el tema del tema de la comida, precisamente, si yo estoy comiendo en el lugar donde yo miro televisión, por ejemplo, y dejo un desorden, ¿verdad? Ya no me dan ganas ni siquiera de leer ahí, ¿verdad? Entonces sí, como inspeccionar o uno vean sus espacios primero y en qué espacio quieren colocar ese hábito. O si quieren empezar a, no sé, a crear el hábito de tomar agua, por ejemplo. Que muchas personas, no tomo agua durante el día. Bueno, ahora hay unos pachoncitos que hasta medidas tienen. Claro. Y ponerse alarmas, ¿verdad? Puede ser otra forma. Entonces hay muchas maneras que uno puede hacerlo, pero es todo de querer, la verdad. Todo es de querer, si uno lo quiere hacer por convicción. No porque solo un ratito y yo estoy empezando el año lo voy a hacer, sino que no, yo me tengo que esforzar todos los días, ser persistente y ver que este hábito me está ayudando a ser mejor persona. Y eso fundamentalmente es lo que hablamos, es una fuerza seductora a las normas sociales. Ajá. Vemos el entorno de una manera diferente, vemos cómo las personas lo hacen y nosotros estamos conscientes, idealizamos esa postura y entonces logramos esos resultados. Por ejemplo, entre nosotros, ¿verdad? Digamos, estamos en un determinado momento, idealizamos un comportamiento, idealizamos una bebida, por ejemplo, Margarita no toma café y nosotros todos sí, entonces muchas veces estamos, ¿será que tomamos café? No tomamos? Pero esa forma seductora de la norma que está socialmente muchas veces te lleva. James Clear hace un experimento y lo muestra y me gustó mucho, lo voy a narrar literalmente y esto lo cuento con algo que vi adicional. Él menciona entre un experimento que hace con unas tarjetas, una que tiene una línea y otra que tiene 3 líneas. Sí. Contrata un grupo de actores, los ponen aparte los actores y hay una línea que está de un determinado, voy a pensar que la línea es de 10 centímetros en una tarjeta, te lo estoy narrando. Y en otra tarjeta hay 3 líneas, hay 2 de 10 centímetros y una de 7 centímetros. Y entonces hace la pregunta a los actores, se pusieron de acuerdo, de que cuando les pregunten la tarjeta A que tenía una línea de 10 centímetros, a qué línea se parecía de la tarjeta B que tenía 3 líneas marcadas con A, B y C, donde la tarjeta A medía, voy a decir, 7 centímetros y las líneas B y C medían 10 centímetros. Obviamente uno al verlo decía pues la B y la C que medían 10 centímetros, pero los actores contestaron inmediatamente que era la A, la de 7 centímetros. Entonces cuando lo contestaban 2 personas, me hacían a mí la pregunta, mire, esta que mide 10 centímetros, ¿a cuál se parece? Sin hablar de 10 centímetros, solo mostrándosela. Decía Renato, que es un autor, decía a la A, que es de 7 centímetros. Entonces mi opinión era, no, él está equivocado. Pero cuando vino él y le preguntó a varias personas la tarjeta que yo tenía acá, con la línea más larga respecto a las otras, y todos decían que era la línea más pequeña, yo mismo titubeo. Y empiezo a darme cuenta, ¿qué pasó aquí? Hubo una percepción diferente, entonces creo que el equivocado soy yo. Entonces mi cerebro recibe un estímulo diferente y entonces empiezo a dudar de la percepción.
Los hábitos pueden considerarse de la misma forma. Si nosotros vemos que hay un comportamiento diferente en las demás personas, aprendemos del comportamiento. Y eso de una manera significativa. Yo les contaba a ellos antes de empezar acá un video que me gusta mucho, el del folder verde. Sí, sí. Es cierto. ¿Verdad? Les comentaba a ellos que un muchacho, una maestra está en un salón de clase y ella narra el hecho de decir que el que llegue tarde le van a preguntar sobre una carpeta, que originalmente, pues al verla todos es roja. Pero ella dice que todos los estudiantes digan que es verde. Pero viene un estudiante y entra tarde, y cuando él entra le preguntan, la maestra empieza a hablar y le pregunta a los demás de qué color es, y toda la carpeta al verla, pues sí, realmente pues tiene un color verde. Pero ella, ¿qué color es? Roja, todo roja, 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 y todos dicen roja. Y cuando llega el muchacho y le pregunta de qué color es, él, la presión social lo hizo decir roja, y él la ve que es verde, pero lo hace tomar él una decisión. Sí. ¿Por qué pasa esto muchas veces? Porque la presión social es muy grande. Por eso es que, por ejemplo, normalmente para anunciar un producto, ¿se han dado cuenta ustedes? Pues no contratan a César, ¿va? Porque no es, pero sí probablemente traigan a Cristiano Ronaldo, probablemente traigan a Lionel Messi, probablemente traigan pues a Shakira o no sé quién, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer una promoción de algo, principalmente cuando son poderosos. Sí. Todos quisiéramos ser como, por ejemplo, como el presidente de Estados Unidos. Recuerdo yo entrar un día a una venta de zapatos y un vendedor me quiso convencer. Miren que esos zapatos que usted va a comprar acá, los usan los presidentes de Estados Unidos del año 1890. Me generó un centro de interés. ¿Por qué los utilizarán, verdad? De una razón. Pero me habló de un poderoso y eso generó en mí, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, existe esas formas, ¿verdad? ¿Qué podría usted opinar, Margarita? ¿Por qué le pasa eso al ser humano? Porque donde va Vicente. Ahí va toda la gente. Acá. No, la verdad es que el colectivo es influenciable en todo el mundo. O sea, no solo estoy hablando de nuestro país, sino que en todo el mundo. Si vemos que alguien está tirando la basura, por ejemplo, en el bote de basura, en ese país, digamos, y la mayoría lo hace, yo lo voy a hacer también. Pero si yo no tiro la basura en el bote de basura, si no lo tiro en la calle, adivinen qué. Claro. Sí, sí. O sea, solo si yo soy una persona que tengo, como lo decimos en el título de este capítulo, ¿verdad? La familia y los amigos, pues obviamente son parte de gran formación de hábitos. Yo sé que tirar la basura en la calle no es lo mejor para mi país o para el medio ambiente, etcétera. Pero es algo que yo traigo de casa, pero no todo el mundo trae esos hábitos, ¿verdad? Entonces sí va a depender mucho la cultura. Yo lo veo como algo cultural también y de identidad, como lo hemos repetido en varias ocasiones. Entonces los hábitos tiene varios componentes que en el accionar, en el día a día, lo que va a sobrepesar para mí va a ser cómo yo fui formada y cómo quiero ser, digamos, al final de cuentas, con el apoyo de mi contexto y también con el apoyo de querer hacerlo. Claro, ¿sí? claro. Y esto me lleva, Sí, adelante, Margarita. esto me por favor. lleva a Nuestros una amigos. parte que me gusta mucho, es algo que dice James en cómo localizar y arreglar las causas de los malos hábitos. Imagínense una persona de 70 años con, no sé, un mal hábito, por ejemplo, lo de la basura, de no tirar la basura en el bote de basura, sino tirarlo donde se le pega la gana. Claro. Esa persona, ¿cómo arreglar ese mal hábito en él? Digamos, James habla de otro ejemplo de un guía, Mike, que había dejado de fumar. Entonces, él habla de algo muy interesante, un ejemplo en el libro. Él leyó el libro de La manera sencilla de dejar de fumar. A los fumadores que nos escuchan, aquí va otra capsulita, otro tip que les puede servir. Este señor leyó este libro, La manera sencilla de dejar de fumar, de Allen Carr. Carr con doble R. Dice, te libera de la carga mental de fumar, afirmó él, digamos en su libro. Te dice, deja de mentirte a ti mismo, tú sabes que realmente quieres dejar de fumar. Y es cierto, o sea, uno se sabotea realmente, pero también porque no hay fuerza de voluntad. Yo lo veo desde ese punto de vista, no hay una fuerza de voluntad. Y también si yo estoy comprando, me voy con los amigos que fuman, estoy comprando cigarrillos, definitivamente me voy a dejar de fumar, ¿verdad? Entonces,
realmente en realidad no hay que disfrutar lo que hablamos anteriormente, sí, del tema de hacerlo atractivo, es tener que dejar ese hábito, pero por convicción. Y él habla también que ayuda a dejar de sentir que uno es la víctima, porque muchas veces cuando uno quiere dejar un mal hábito, uno se hace víctima. Ay, es que, no sé, ¿verdad? No me quita la ansiedad, entonces fumo, ¿verdad? Ay, es que hay mucho frío, entonces fumo. Entonces es una manera de sabotearnos, claro, también. Y entonces, esa parte no va a ayudarte a dejar de fumar, por ejemplo, ¿verdad? Lo que necesitas hacer es volverlo atractivo. ¿Y cómo lo puedes volver atractivo? Es dándote cuenta que no necesitas fumar, que hay otras opciones que puedes tú solventar para dejar ese mal hábito y tener ese poder de decisión de dejarlo. También emplea el autor algo bien interesante, una estrategia que ayuda a los fumadores a eliminar su ansiedad, digamos. Se puede hacer de manera sistemática, replantea que cada mito asociado al cigarro y le da un nuevo significado. O sea, nosotros realmente, por ejemplo, las personas que salen en la noche y que van a un bar o a fiestas, qué sé yo, el hábito de tener una bebida y el cigarro, eso es un hábito, porque yo solo voy a fumar cuando tengo una bebida, por ejemplo, ¿verdad? Pero ¿cómo dejar esa parte, verdad? ¿Cómo poder quitarlo? Y él habla de que tú crees que estás renunciando a algo, pero no estás renunciando a nada, porque los cigarros no hacen nada por ti. Imagínense qué fuerte, ¿verdad? O sea, realmente el cigarro no está haciendo nada por mí, me está perjudicando mi salud. Claro. Pero creérsela esa parte, ¿verdad? Sí. Imagínense tantos años fumando y de repente, no, ya no. Pero es porque realmente yo estoy mentalizándome. Y tú crees que fumar es algo que necesitas hacer para socializar, por ejemplo, lo que yo les decía, ¿verdad? Salir y con una bebida y el cigarro. Pero no es así, tú puedes socializar sin fumar, y es cierto, yo puedo platicar con Renato y César sin necesidad de tener un cigarro ahorita. Entonces, realmente es replantearse, ¿realmente necesito el cigarro? En el ejemplo que coloca ahorita James. Y lo otro es, tú crees que fumar alivia el estrés, pero no es así, fumar no calma tus nervios, al contrario, los destruye, ¿es cierto? Fumar destruye los nervios. ¿Cómo podemos generar de que uno alivia el estrés haciendo más ejercicio? Por ejemplo, meditando, exactamente. Entonces, una y otra vez el autor repite estas frases, digamos, hay que entender esto con claridad y hay que afirmarlo. No solamente no estás perdiendo nada, ya a cambio estás obteniendo estupendas ganancias positivas, no solo para tu salud, energía y economía. También estás ganando seguridad, estás ganando respeto, estás ganando salud, estás ganando muchas cosas al dejar un mal hábito. Entonces, colocar, hasta escríbanlo si quieren en alguna, claro, en alguna hoja. Una recomendación de haz que suceda. Sí, escríbanlo, digamos, así en un papel, así que sencillo, con un marcador, qué afirmaciones tengo yo para dejar este mal hábito y repetirlas todos los días. De esa manera están empezando con pequeños pasos, pero están iniciando en poder cambiar eso. Entonces, así es. A mí me parece fabuloso, porque voy a contar una experiencia en nuestro país. Hay un lugar donde aquí le llaman, es un centro recreativo, donde le llaman el país del sí se puede. ¿Sí? Es un lugar muy bonito, es un atractivo turístico. Y recuerdo haber tenido una experiencia ahí. Cuando mi hija estaba muy pequeña, una vez fuimos a este lugar, a este centro recreativo, y ahí terminó una maratón ese día. Y normalmente, pues, eso era una maratón como cómica, una persona con un disfraz muy particular llegó ese día en una maratón disfrazado, terminó la maratón y de repente compró un elote y se lo comió. Y entonces, como estaba dentro del lugar donde se dice que sí se puede, en un lugar donde es un ambiente que nos han formado cultura de limpieza, orden, disciplina, y nos llamó la atención que él vino y terminó de comerse, pues, el elote y fue y buscó un bote de basura y lo tiró. Bueno,
días después, un día, estábamos otra vez con mi hija, casualmente en otro lugar donde no era, donde sí se puede, sino estábamos en un área pública. Terminó ese día una maratón ahí, como correr, y casualmente nos volvió a llamar la atención el mismo personaje porque él volvió a llegar. Y como que es costumbre de él, tiene el hábito de ir y comprar un elote al terminar la actividad, y fue y lo compró. Pero ese día, cuando lo vimos comer, no lo fue a buscar a un bote de basura, lo tiró donde pudo, ahí en el mismo suelo. Eso nos dio una lección a nosotros, en el contexto tan importante que es, porque en el otro lugar él sí lo hizo, porque el contexto, la parte, la cultura, el sí se puede, la limpieza y el orden lo obligó sin que nadie se lo dijera a meter la basura en su lugar. En este lugar, como él vio que todos tiraban, él también tiró. O sea, él no tenía el hábito de tirar la basura en su lugar. Él lo que lo condicionó fue el entorno. Te cuento esta experiencia porque considero de que te va a servir. Normalmente el contexto no nos tiene que modificar a nosotros podemos tener la fuerza de voluntad de nosotros modificar el contexto, como lo hace el café. Sí. ¿No? El café, normalmente cuando tú agarras el café, es capaz de cambiarle las condiciones específicas, hasta físicas, que el agua pura tiene. Y lo cambia, lo vuelve un sabor diferente, le da características diferentes. El ser humano muchas veces deja contaminar, ¿verdad? O inducir por el contexto de una manera, ¿verdad? Pero Renato, no sé qué opinas tú, que hemos platicado de dónde provienen los anhelos, de cómo reprogramar el cerebro, porque pues, Renato es muy sistemático, es bien estructurado. Entonces hemos hablado de cómo reprogramar el cerebro para disfrutar los hábitos difíciles. ¿Qué has hecho tú, Renato? Cuéntanos. Pues como la verdad que está tan bueno el libro, yo he tratado de platicar con mis amigos acerca de los hábitos atómicos. Claro. Y ahorita con la historia que contó Margarita sobre el tema de los cigarros y cómo dejar de fumar, vimos que hay como actitudes que son detonantes y despiertan el anhelo. Claro, claro. Y tristemente, mi amigo comenzó a tomar más de lo frecuente. Tomaba fines de semana, que un sábado, luego que viernes, pero ahora que toma lunes, que miércoles, o si no, toda la semana está tomando. Entonces, le dije así como, mira, juntémonos, para platicar y ver realmente cuál es el problema que está en el fondo y ver por qué está tomando tanto. Me dijo que sí, pero que quería que nos juntáramos en la mañana. Yo le digo, pero ¿por qué en la tarde? Juntemos como al salir, o así como que se acabó el día laboral, juntemos tal vez 5 o 6. Y me dijo que no, porque para ir a su casa es como 1 o 2 horas de tráfico. Aquí en Guatemala el tráfico es imposible. Sí, claro. Entonces él, para hacerle tiempo así y no comerse esas horas de tráfico, se iba a un restaurante a esperar que pasara el tiempo. Entonces cuando estaba esperando, traía una cervecita. Entonces una cosa lo llevaba a la otra. Por supuesto. Sí. Entonces así como que no quiero hacer tráfico, entonces sí, buscaba un restaurante y pedía algo para picar, algo para tomar, pero cuando sentía ya le daba a las 12, le daba a la 1 de la mañana y se volvió un hábito, sí. Mal hábito, pero Mal se hábito. volvió, es como el tema del cigarro. Entonces su detonante era quedarse a la hora pico. Entonces, ¿qué hizo? Lo vio, buscó cómo activarlo positivamente, porque ya se lo había activado negativamente. Entonces dijo, me voy antes del tráfico. Yo, quédate. No, prefiero evitarlo. Me dice, ya llevo una semana viniendo temprano a la casa y no he tomado. Sí, Yo digo, algo como que tan sencillo como esperar el tema del tráfico, lo hizo caer un mal hábito. Y platicando de los hábitos, él inconscientemente buscó qué era el detonador, qué era el anhelo que le despertaba a él ahí, donde estaba la dopamina, donde a él lo mantenía como eufórico, motivado, y era el hecho de esperar y no comerse las 2 horas de tráfico. Sí, yo también tengo un ejemplo, algo así, que no tiene que ver con consumir nada, es otra cosa. Bueno, tengo un conocido, digamos, que tenía un cuarto vacío, ¿verdad? Y en su familia
empezaron a tener más cosas por sus hijos y todo. Entonces ese cuarto vacío se volvió la bodeguita, ¿verdad? Cuarto de los chunches. Ajá, el cuarto de la bodega, vamos a decir. La bodega. Vamos a poner un nombre bonito. Entonces empezaron a meter ahí cosas porque estaba vacío, ¿verdad? Entonces se volvieron algo acumuladores. Entonces me decía, es que no puedo lograr como quitar, ordenar, porque todo sirve. Y yo, bueno, si todo sirve, si tenés cosas que todo sirve, entonces hay que sacarlo de ese cuartito y utilizarlo, ¿verdad? Pero no se lograba y no se lograba. Al final un día, platicando un poquito, ¿verdad? Le digo yo, mira, y tú tenés ese espacio como independiente, ¿verdad? O sea, sí, yo lo tengo independiente. ¿Y no has probado como alquilarlo o hacer algo con ese espacio? O sea, hacer un Airbnb o algo que... Entonces me dice, qué buena idea, voy a empezar a hacer porque tiene su baño, tiene, ¿verdad? Entonces empezó a vaciar el cuartito porque como está la señal y el anhelo, ¿verdad? Claro. Que hablamos del libro, voy a generar algo utilizando ese cuartito. Por supuesto. Entonces ya no tiene su cuartito de cachivaches. Ahora tiene un Airbnb. Entonces, ¿cómo lo puedo volver atractivo? Tal vez a veces los hábitos se van creando de la nada porque pues sí, qué fácil, ¿verdad? Mantener en este caso ordenada toda la casa, pero tengo mi espacio ahí desordenado, que ahí ni lo quiero voltear a ver, pero si yo logro que ese espacio se sale, ¿verdad? Con algo que me pueda ayudar económicamente, excelente. Ahora, si ustedes no tienen algo independiente, igual, ¿cómo lo puede hacer usted atractivo? Puede ser un lugar donde puedan ver televisión, ¿verdad? O hacer una salita bonita, un ambiente diferente, ya no es un lugar desordenado. Entonces es como ir volviéndolo atractivo, ¿verdad? Por supuesto, Margarita. A mí me viene a la mente algo que nos pasó en familia. Determinamos cuáles eran aquellas conductas que de alguna manera las convertimos en atractivas. Durante la pandemia, antes de la pandemia, nosotros pues teníamos una persona que nos ayudaba. Luego vino la pandemia y ella nos ayudaba. Entonces cambiamos un hábito del tener que hacer orden y limpieza por mantener la casa limpia y ordenada. O sea, muy sencillo. Antes te quitabas la ropa y tenías un lugar o los zapatos y ordenabas y barrías. Ahora lo que hacemos es que cada cosa se pone en su lugar. O sea, no hacemos un día limpieza, no ordenamos un día, sino ordenamos siempre. Solo cambiamos el orden de las estructuras. Sí. O sea, lo convertimos en atractivo. Tú podríamos ir ahorita a la casa, tocamos, abrir una puerta y todo está en su lugar. O yo puedo llamar a mi casa y decirle a mi esposa, mira dónde está tal situación, y ella me va a decir, está en tal lugar, porque ella está memorias fotográficas de dónde están las cosas. Ese es un cambio que tuvimos que hacer porque no venía nadie a ayudarnos. Entonces nosotros en la casa aprendimos a vivir ordenadamente. No ordenamos, simplemente vivimos ordenadamente. Entonces hemos generado un hábito en el cual vivimos, el cual nos ha generado una estructura muy atractiva, ¿verdad? Pero fundamentalmente creo que hay algo, nosotros nos hemos convertido en una especie de tribu, ¿verdad? James Clear lo establece en el libro, y él nos habla mucho de que cuando te ayudas, directa, indirectamente, la tribu te ayuda a obtener mejores resultados. No sé qué opinan ustedes de esa parte. ¿Tú, Ronaldo? Bien, por supuesto. Fíjate que cabalmente menciona James que podemos aplicarlo la forma sencilla o la forma difícil a nuestra vida. Y con el tema de las finanzas, él dice, podemos ver el ahorro desde el lado de la limitación o escasez o desde el lado de la abundancia. Si decimos vamos a ahorrar para tiempo de vacas flacas, ya estoy esperando que van a venir las vacas flacas, van a venir los malos tiempos. Sí, claro. Lo estoy atrayendo porque estoy pensando en eso. Pero si digo voy a ahorrar para mi libertad financiera, estoy pensando en la abundancia. Entonces vamos a hacer así un hábito, lo podemos convertir en atractivo viendo el enfoque, qué enfoque queremos nosotros prestarle de parte de nosotros, desde la escasez o limitación o desde la abundancia. Y es un ejemplo tan sencillo como poderlo aplicar en las finanzas personales, pero igual se pueden aplicar cualquier cosa. Siempre tenemos como el hecho de fumar, podemos verlo a través del miedo o a través del bienestar, es decir, deja de fumar porque te vas a morir, lo estoy viendo a través del miedo. O
mira, deja de fumar porque vas a vivir mejor, vas a tener mejor calidad de vida. Entonces tenemos que darle ese enfoque a cada uno de los aspectos que nosotros queremos mejorar en nuestra vida. Sí. Y eso me gusta mucho, quiero compartir de aquí en Haz que Suceda algo que también Renato me enseñó. Yo antes oía mucha música instrumental o algo, pero un día me compartió un libro de Brian Tracy, ¿verdad? El Seminario Fénix. Seminario Fénix, sí. La verdad, lo oigo, lo escucho y cada día que lo vuelvo a escuchar aprendo nuevas cosas, ¿verdad? Con la estructura del logro. Sí. Pero él realmente me enseñó, Brian Tracy, algo bien importante que tú dices, la ley de la atracción. Yo he aprendido a atraer cosas buenas. Las cosas malas trato que no ocupen mi mente, porque si ocupan mi mente, esas situaciones negativas llegan. Entonces, solo llegan, yo las trato de desechar, ya no las quiero. ¿verdad? Enciende tu mente, te da una recomendación. Si algo malo llega, lo que de una manera cae a tu mente, tómalo y ¡pum!, sácalo de tu mente. Al sacarlo inmediatamente de tu mente, le estás dando a esa ley de la atracción la bienvenida a las cosas que no pueden estar. Y a mí me ayudó mucho ese libro, me lo recomendó Renato, entre esos hábitos que me ayudan. Brian Tracy es un todólogo, es un crack. ¿verdad? Sí. Entonces, me ha llegado de alguna forma a tener ciertos hábitos que ahora en día algunos son hasta elogiados, ¿verdad? Por ejemplo, les cuento una experiencia que me pasó hace unos días. Fuimos con unos amigos a desayunar por una actividad que teníamos que ir a ver. Y cuando estábamos comiendo, yo vine y hice el pan hacia un lado. Y entonces los demás que estaban ahí, nadie comió pan. La canasta de pan se quedó ahí, ¿verdad? Pero yo con una actividad, y entonces vino uno de ellos y me dijo, ojalá vos no comes pan, es que fíjate que no me lo como, solo trato de comerme la comida. Y o que la comida pues, también no esté pues, llena de grasa y otras cosas. Pero el grupo, sin decir mucho, fue influenciado por una acción positiva. Entonces después vinieron hasta elogios de esa parte. Entonces yo creo que la tribu muchas veces nos va a ayudar a eso, a obtener esos resultados significativos, ¿verdad? Atractivos que de alguna manera pueden funcionar. No sé qué opinan ustedes para ir concluyendo en este capítulo del día de hoy, que es tan interesante, mucho que hay que hablar. Margarita. Yo pienso que algo que ustedes, bueno, como el capítulo se trató de la familia y de los amigos para hacer atractivos la formación de los hábitos, es bueno que se comuniquen, porque a veces se pueden ayudar en familia, digamos, como usted decía, quiero comer más sano, entonces platicar con la familia, miren, hagamos un súper donde traigan esto y esto, o comprémoslo, ¿verdad? Si quiero ser más ordenado en casa, ¿cómo podemos hacerlo entre todos? Pero la comunicación es importante en sus círculos para que ustedes puedan seguir avanzando, porque, digamos, si todos están en la misma sintonía, va a ser mucho más fácil la formación. Pero si solo ustedes están y está ahí la tentación y qué voy a hacer, entonces ahí es donde hay que perseverar. Así es. ¿Y tú, Renato, qué recomendaciones le darías a nuestros amigos de Haz que Suceda, Enciende tu Mente en este capítulo fascinante? Pues para concluir, quiero decir de que todas las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Ok. Entonces, familiarmente el entorno es muy importante. Se ha perdido ese valor del hogar. Lo que mencionó Margarita, muy cierto. Y sabiendo que somos 50% de lo que heredamos genéticamente de nuestros papás, ya es 100% responsabilidad nuestra. Saber en el entorno que nos debemos de rodear. Porque ya no voy a decir, es que ahí me criaron mis papás, yo ahí crecí, estoy así como que nací en un barrio muy difícil. Porque hay una frase que dice, tengo el propósito de florecer, no importando en qué campo haya como que me hayan sembrado. ¿Sí? Pero tengo esa misión de florecer. Pero si nosotros somos realistas y somos conscientes y responsables, vamos a poder buscar nuevos grupos. No significa que tenga que dejar a mis antiguos amigos, sino buscar nuevos. Así como aquí en Haz que Suceda. Estamos generando este grupo que ya somos amigos, pero estamos fortaleciéndolo con nuevos hábitos para ser mejores personas. Fabuloso. Y realmente pues en el capítulo se establece que una de las estrategias más efectivas, ¿verdad?, que puedes seguir es construir mejores hábitos
conscientes a la unirte a un ambiente donde la conducta esperada pues sea la de la tribu, la del grupo, ¿verdad? Correcto. Y eso nos va a ayudar de una manera muy eficiente para que logremos ese resultado, ¿verdad? El comportamiento normal de la tribu, o sea, del grupo con el cual tú te asocias, con frecuencia prevalece sobre el comportamiento. Eso quiere decir que nosotros vamos a estar interactuando de una manera de acuerdo a lo que la tribu establece, a lo que el grupo permite, sin poner normas y reglas. Lo que yo te decía, lo del pan o lo de los alimentos, los pusimos así en un lugar donde yo no le dije a nadie tome, yo no le dije a nadie agarre, solo lo hice a un lado y todos los demás se respetaron como la estructura, ¿verdad? Entonces creo que eso muchas veces preferimos pertenecer a esos grupos y a veces nuestros conscientes, nuestros cerebros, ay no, yo quisiera, y entonces nos sentimos de una manera presionados, ¿verdad? Pero la verdad es que es fabuloso este libro, Haz que suceda, enciende tu mente, te trae muchas cosas. James Clear nos ha dado grandes aprendizajes, estamos aún en la parte medular del libro, creo que hay mucho más por venir, ¿verdad? Cosas muy buenas, ¿verdad? Y Margarita, ¿usted qué le quisiera decir a nuestros amigos del día de hoy para mantenerlos en nuestra audiencia? Yo tengo la duda si ya compraron el libro o si ya al menos lo buscaron en internet. Si no lo tienen, pues haciéndole publicidad a James Clear, Claro. pues ténganlo, porque va a ser más bonito, más enriquecedor que ustedes lo tengan, lo lean y después vean el siguiente episodio, que así vamos nosotros pues avanzando con cada uno de las cápsulas que vamos haciendo contenido. Claro, y tú, Renato, ¿qué le quisieras decir a nuestros amigos? Pues que nos sigan, cada vez se pone más interesante y esto no va a terminar. Así que dale like y comparte. Y pues la verdad es que en base a estas recomendaciones, queridos amigos, recordemos que traten de pertenecer a una tribu que los ayuden, hablen con su familia, hablen en su entorno laboral, en su empresa, en sus negocios, que crezcan todos juntos de una manera para que sus hábitos que ustedes quieren construir de una manera puedan ayudar y ser más atractivos, ¿verdad? Y eso de una manera sea significativo en el crecimiento. Haz que suceda, que quiere dar las herramientas para que tú te conviertas en una persona que logra tus resultados. Haz que suceda, te quiere dar herramientas para que tú alcances tus metas, tus propósitos, pero fundamentalmente que logres idealizar aquellos resultados que quieres. Porque mientras no lo idealicemos, cuando empezábamos en queríamos ser, vamos a leer un libro, ahora no queremos leer, queremos ser lectores. Sí. Antes hablábamos, vamos a bajar de peso, no queremos ser personas sanas. Correcto. Hemos idealizado. Entonces las empresas son iguales, los negocios son iguales. No te veas como alguien que se va a graduar de la universidad, el profesional en que te vas a convertir una vez alcances el nivel técnico competente que te va a dar un programa educativo, ¿no? Así es. Y eso te va a dar grandes resultados. Pues bueno, mis queridos amigos, Margarita, Renato, despidamos a nuestra audiencia, démosles un fuerte abrazo, algo ahí que ustedes quieran decirles a ellos. Que no se pierdan el próximo episodio. Muy bien. Está bien, nos vemos entonces. Nos vemos. Un placer, queridos amigos. Haz que suceda, enciende tu mente hasta un nuevo capítulo. Buena tarde. Buen show.